del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, podemos preguntarnos ¿para qué Cristo sufrió todo eso? ¿Para qué fue a la agonía? ¿Para qué fue flagelado, corona de espinas, el Via Crucis, la crucifixión? ¿Para qué todo eso? Bien, todo eso lo sufrió para expiar nuestros pecados. Es bueno saber esto. Cristo, nuestro Señor, sufrió todo eso para expiar nuestros pecados. En Isaías Profetas, capítulo 53, dice, Él cargó con nuestros pecados. San Pablo dice, me amó y dio su vida por mí. Entonces Dios, es verdad que Dios perdona, pero exige reparación. Y el hombre pecador no puede reparar frente a Dios. No puede. Entonces, como Dios es Dios, y bien tiene los medios, encontró esta solución extraordinaria, la de la encarnación y de la redención por el sufrimiento, para mostrarnos la gravedad y el peligro del pecado. La gravedad y el peligro del pecado. Entonces vamos a meditar un texto de Santo Tomás de Aquino acerca de los efectos, frutos de la pasión de Cristo. La palabra pasión significa sufrimiento, pena, dolores. Viene del latín patior, pasión, de ahí viene. En ese tiempo de la pasión y de Pascua, ese tiempo de la pasión y de Pascua es tiempo de renovación espiritual para seguir a nuestro Señor y aprovechar de los frutos, merecimientos de su pasión. Con su pecado de desobediencia, Adán perdió la gracia, la santidad. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios y nos da derecho al cielo. Hay dos tipos de gracia. La gracia santificante, como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo, y todo tipo de ayuda que Dios otorga bajo formas diferentes, que llamamos gracia actual. Entonces, aquí cuando hablamos de perdió la gracia santificante, perdió como el derecho al cielo. La gracia es algo divino, es la raíz de nuestra santificación. Junto con la gracia tenemos fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo. Pues cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, la santidad, pierde la caridad y pierde la presencia del Espíritu Santo, que es el amor sustancial del Padre y del Hijo. En ese momento el demonio entra en el alma como su morada y Dios se va. El alma queda realmente tenebrosa, horrible. Si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Por eso los santos dicen, prefiero morir antes que pecar. Ahora, como no se ve estas cosas, son espirituales, uno no mide, no valoriza, no se da cuenta del peligro. Entonces, Adán y todo pecador, en pecado mortal, por su pecado de desobediencia, pierde la gracia santificante. Y al perder la gracia santificante, dar espalda a Dios, se hace, a pesar suyo, enemigo de Dios, siervo del diablo y del pecado. Entonces, no es cualquier cosa. El que no está en gracia de Dios, está en pecado mortal, está bajo el flujo del demonio, por lo tanto, siervo del demonio. Claro, no le quita totalmente su libertad, pero en lo que no dio la espalda a la vida eterna, está en el camino del infierno eterno. Entonces, Adán, por su pecado, al perder la gracia y la santidad, cerró la puerta de la vida eterna delante de sí y de todos sus hijos. Adán y Eva hicieron larga penitencia, fueron perdonados, pero nosotros tenemos la dicha de, por el bautismo, de borrar el pecado original, que es ausencia de la gracia. Dios, a pesar de haber sido ofendido por el pecado de Adán, Dios misericordioso nos dio a su Hijo como Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, por su pasión, es decir, agonía, flagelación, coronación de espinas, cruz y muerte, nos mereció el perdón. Pero este perdón
merecido tiene que comunicarse a las almas en la iglesia que Él fundó mediante los medios que nos dejó de comunicarnos la gracia, que son los sacramentos. Ahora, esto también está en peligro hoy debido a las sectas protestantes que quieren interpretar a su modo y su capricho, y no es correcto. No es correcto. Dios no nos salvará por otro medio que los medios que nos dejó. ¿Y cuáles son estos medios? Es la iglesia, la formación cristiana, los santos sacramentos. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Es grave esto. Entonces nuestro Señor nos merece la salvación por su pasión, es decir, agonía, flagelación, pasión de espinas, muerte en la cruz. Ahora vamos a ver el texto de Santo Tomás. Vamos a ver en breve los frutos de la pasión de Cristo explicados por Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica y resumidos por el Padre Antonio Arroyo Marín en su libro llamado Jesucristo y la vida cristiana, en la editorial BAC, la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, página 335, número 307 y siguientes. Tenemos en este texto una síntesis, un resumen de lo que dice la Sagrada Escritura acerca de este tema fundamental. Santo Tomás expone 6 efectos de la pasión de Cristo, 6 frutos, 6 beneficios. Los 5 primeros afectan a los redimidos, a nosotros los rescatados, salvados, y el último al mismo Cristo. ¿Cuáles son estos 6 efectos de la pasión de Cristo? Bien, 1 es liberación del pecado. Cristo, por su muerte y pasión, nos libera del pecado. 2, nos libera del poder del diablo. ¿Qué es lo que da poder del diablo? Es el pecado. Después del pecado, el demonio ya no tiene poder. Tercer fruto, nos libera de la pena del pecado. 4, nos reconcilia con Dios. Y 5, nos abre la puerta del cielo. Estos 5 frutos son para nosotros. Y el sexto fruto es la exaltación del propio Cristo como hombre en su humanidad. Entonces ahora vamos a ver estos frutos uno por uno, analizados de una manera extraordinaria, hermosa por Santo Tomás de Aquino. Primero, Cristo, por su sangre, por su muerte, nos merece de ser liberados de las cadenas del pecado. Leemos en el Apocalipsis de San Juan 1:5, dice: Cristo nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Como explica Santo Tomás en su Summa Teológica, tercera parte, 49.1, la pasión de Cristo es la causa propia de la remisión de los pecados por 3 capítulos, por 3 razones. 1, porque existe en nosotros la caridad. 2, por vía de redención. Y 3, por vía de eficiencia. Vamos a explicar esto. Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Que nos amó y nos liberó de los pecados con su sangre. Con su sangre. Bien. Ahora, esta sangre de Cristo, no olvidemos, se comunica a nuestras almas mediante la misa, mediante los sacramentos. Y cuando uno asiste a la misa, aunque no comulgue por la razón que sea, está rociado con la sangre de Cristo, protegido con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo clama por esta alma que le obtiene gracias, luces de conversión, de arrepentimiento. Y ánimo también va a ir a confesar sus pecados y libertarse del pecado. Entonces nos amó y nos liberó de nuestros pecados. También Isaías profeta, por ejemplo, 53:4 dice: fue Él, Cristo, ciertamente, quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades
y molido por nuestros pecados. En sus llagas hemos sido curados. Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, llevó sobre sí los pecados de muchos, intercediendo por los pecadores. Entonces, él cargó la iniquidad de todos nosotros. Es decir, el hombre, al pecar, dice, ofende a Dios, se hace esclavo del demonio y se pone al borde del infierno. El hombre, utilizando mal su libertad, puede ofender a Dios, pero no puede reparar el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Y bien, Dios, por la encarnación, por eso de hacerse hombre, Jesucristo hacerse hombre, va como uno de nosotros ser nuestro fiador y pagar la deuda con sus sufrimientos, penas. Pero como su persona es divina, porque Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo, lo que sufre en su humanidad tiene un valor infinito, debido a que su persona es divina y por lo tanto todos sus actos son teátricos, actos teátricos de Dios hombre, de Dios hecho hombre. Por lo tanto tiene valor infinito. Entonces el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito capaz de merecer, de pagar la deuda de los pecadores. También dice, ya lo dijimos en Apocalipsis 1:5, Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y 1 San Pedro 3:18 dice, Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Y San Pablo a los Efesios 1:7 dice, en él, por su sangre, tenemos la redención, el rescate, el perdón de los pecados. Ahora, la diferencia entre lo católico y lo protestante es que el protestante inventa, ya acepté Cristo y soy salvo, por la sangre de Dios y cubre así. Bien, aceptaste a Cristo, qué bueno, tienes que aceptarlo, pero haga lo que Cristo dijo. Primero bautizar, y después, si te has manchado, si te has herido, ensuciado, libertas del pecado con el perdón de los pecados, puesto que el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles para perdonar los pecados. Para recibir el Espíritu Santo, a quienes por esos pecados quedan perdonados, a quienes quedan detenidos. Entonces aquí dice San Tomás explicando el Apocalipsis, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Concretamente, ¿cómo nos limpia? Qué bien, primero por el bautismo. Como el agua purifica, así en el momento de echar agua sobre la cabeza o el cuerpo o poner la piscina, no importa, con tal que hay agua y diga las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí, como el agua purifica, estas palabras dichas, expulsan por el poder de Cristo el pecado del alma. En los niños expulsa el pecado original, devuelve la gracia a la santidad, y en los adultos no bautizados que se bautizan, expulsa el pecado original y los pecados personales. Entonces, se expulsa el pecado con los santos sacramentos. Santo Tomás dice que la pasión de Cristo es la causa propia de la remisión de los pecados por 3 capítulos o razones. 1, porque excita en nosotros la caridad, para con Dios al contemplar el amor inmenso con que Cristo nos amó, pues quiso morir por nosotros precisamente cuando éramos aún enemigos suyos. Entonces Cristo realmente, cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, se encarnó, se hizo hombre, y dio su vida por nosotros. Pero la caridad nos obtiene el perdón de los pecados, según leemos en San Lucas 7:47, hablando de la mujer pecadora, le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. El que pecó, llora su pecado, se arrepiente de su corazón, pidiendo perdón al Señor, hace actos de caridad. Por ejemplo, un cristiano en pecado mortal, que de todo corazón se arrepiente de su pecado, con el deseo de hacer lo que Dios pide, confesarse, ya queda perdonado. Y apenas ve un sacerdote, le pide y se confiesa y punto. Pero si muere mientras, se salva. ¿Por qué? Porque el que está en pecado mortal hace un acto de contrición perfecta. Claro, con el deseo de hacer lo que Dios pide, confesarse.
pero no hay sacerdote, no puede confesarse, pero de todo corazón está arrepentido, firme propósito de enmendar y de corregir y de confesar, ya queda perdonado. Entonces la caridad destruye el pecado. La caridad nos obtiene el perdón de los pecados, según leemos en San Lucas. Le son perdonados sus muchos pecados porque mucho amó. Por vía de redención, Cristo nos salva por vía de caridad, de amor, y por vía de redención, rescate. Siendo Él nuestra cabeza, con la pasión sufrida por la caridad de obediencia, nos libró como miembros suyos de los pecados, pagando el precio de nuestro rescate, como si un hombre, mediante una obra meritoria realizada con las manos, se redimiese de un pecado que había cometido con los pies. Porque así como el cuerpo natural es uno, no obstante constar de diversidad de miembros, así toda la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se considera como una sola persona con su cabeza divina, que es Cristo. Explico un poco esto. Por la fe y por el bautismo, todos formamos un solo cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Entonces Cristo, nuestra cabeza, nos mereció el perdón, la redención, la salvación, y nos aplica esa redención, como dije, en los santos sacramentos. Por ejemplo, el hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño, lo damos a Cristo. El hecho de hacer una obra de caridad a una persona, por amor a Cristo lo hacemos. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Todos los bautizados formamos un solo cuerpo. ¿Y Cristo qué es? Es la cabeza. Santo Agustín dice, cuerpo y cabeza forman el Cristo total. Cuerpo y cabeza forma el Cristo total. Ahora, en el cuerpo actual de Cristo, dije cuerpo, imaginemos Cristo y nosotros somos como un árbol, para que entienda un poco, ¿sí? Cristo es el tronco, nosotros somos las ramas. Ahora hay ramas secas y ramas verdes. ¿Cuáles son las ramas secas? Todos los bautizados que viven pecado mortal. ¿Cuáles son las ramas verdes? Son las que vienen gracias a Dios. Pero las ramas secas pueden, al convertirse, confesarse, reverdir, recibir la vida de la gracia y ser verdes, producir fruto. Por eso Dios da tiempo a los pecadores para que se arrepientan, se conviertan, cambien de vida. Y si Dios dejara al demonio matar a una persona en pecado mortal, lo mataría directamente para verse al infierno. No lo deja. Salvo alguien ya exageró tanto que ya no hay. Pero no mete, mientras el pecador en este mundo vive, aunque el pecado mortal todavía, él bien está bajo la protección de la prudencia divina que lo protege. Una vez el alma separada, el bien está en pecado mortal, me cae en el infierno y ahí está entregado el demonio para siempre. Entonces Cristo es nuestra cabeza y Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestro rescate. Pero ¿cómo se aplica a nosotros? En la iglesia dije, con los sacramentos y no de otro modo. Tercer capítulo de Santo Tomás dice, nos salvó por vía de eficiencia en cuanto la carne de Cristo, en la que sufrió su pasión, es instrumento de la divinidad, de donde proviene que los padecimientos y las acciones de Cristo producen por la virtud divina la expulsión del pecado. Entonces los padecimientos, sufrimientos, coronación de espinas, presión de Cristo, por la acción divina, produce la expulsión del pecado. Pero como vamos a ir Viernes Santo, entonces nos lo aplica hoy como medios, instrumentos suyos en los sacramentos. Con su pasión nos liberó Cristo de nuestros pecados casualmente, o sea, instituyendo la causa, el motivo de nuestra liberación, en virtud de la cual pudieran ser perdonados los pecados en cualquier tiempo pasado, presente o futuro que sean cometidos. Como si, por ejemplo, un médico preparara una medicina con la cual pudiera curarse
cualquier enfermedad aún en el futuro. Yo no sé quién inventó la aspirina, seguramente el autor murió, pero seguimos tomándola. Entonces Cristo preparó la medicina en su pasión, la confía a su iglesia bajo la forma de los sacramentos. Muy hermoso esto. Entonces Cristo nos liberó de nuestros pecados casualmente, es decir, como causa, como motivo. Sí. Por ejemplo, el primer ingeniero que inventó el motor, con motor con gasolina, es la causa de que todos los motores funcionen. Cristo, por su pasión, nos liberó de nuestros pecados casualmente, o sea, instituyendo la causa de nuestra liberación, en virtud de la cual pudieran ser perdonados los pecados en cualquier tiempo pasado, presente y futuro que sean cometidos, como si un médico preparara una medicina con la cual pudiera curarse cualquier enfermedad aún en el futuro. La pasión de Cristo fue la causa universal de la remisión de los pecados de todo el mundo, pero su aplicación particular a cada pecador se hace en el bautismo, la penitencia, los otros sacramentos que tienen el poder de santificarnos en virtud de la pasión de Cristo. Entonces aquí, Cristo, por su pasión, mereció la remisión de todos los pecados, pero su aplicación a cada persona se hace personalmente en la iglesia por el bautismo, por la penitencia a los bautizados en pecado y los demás sacramentos que tienen el poder de santificarnos en virtud de la pasión de Cristo. En esto diferimos de los protestantes que dicen la fe sola salva, ya acepté Cristo y soy salvo. Y bien contradice el Evangelio. Lo que dicen no es totalmente falso. Tienes que aceptar a Cristo, claro. Tienes que creer en Cristo, claro. Pero tienes que hacer lo que Cristo dijo: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ahora ellos, por no tener sacerdocio, perdiendo sacerdocio, sus pastores, aunque sean hombres buenos, esto no es el problema, no son sacerdotes, no tienen poder de consagrar el cuerpo de Cristo, ni su sangre, por lo tanto no pueden dar, queda una galleta, un jugo diciendo el cuerpo de Cristo. Es una catástrofe, esto es gravísimo. El cristiano que peca, ¿qué debe hacer? Bien tiene un medio seguro del perdón de los pecados, que es la confesión. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que ser detenidos. Tampoco tienen esto. Entonces dejar esta gente predicar un evangelio mutilado injustamente, ilegalmente, es gravísimo. Entonces Cristo mereció la salvación en la cruz, es como el doctor que metió la medicina. Esto se aplica en todos los tiempos que siguen. También por la fe se nos aplica la pasión de Cristo para recibir sus frutos, como dice San Pablo a los Romanos 3:25. Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio mediante la fe en su sangre. Porque el cristiano se confiesa, el católico. ¿Por qué se confiesa? Porque tiene fe en Cristo y su palabra. ¿Qué dijo? Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que ser retenidos. ¿Qué hacemos? Claro que eso nos cuesta. Es acto de fe y de humildad. De fe, de humildad y de esperanza. Y también de caridad, porque él se confiesa, se gana de caridad consigo mismo primero, y tratando que su alma no vaya al infierno eterno. Pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe informe que puede coexistir con el pecado, sino la fe informada con la caridad, para que de esta suerte se nos aplique la pasión de Cristo, no solo en el entendimiento, sino también en el afecto, es decir, en la voluntad. Cuando habla de la fe informe, pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe informe, la fe junto con el pecado. Por ejemplo, un cristiano, un bautizado, un católico, cree todo el dogma católico, pero está bien pecado mortal. Su fe no está informada por la gracia, por la caridad. Por lo tanto, esta fe no salva.
¿Qué es lo que salva? La fe con la caridad. Gracia, caridad, alumbra la fe, hay salvación. Fe sin gracia, sin caridad, no hay salvación. La fe, digamos, es como, para que entendamos algo, es como el foco eléctrico, la lámpara eléctrica, pero sin corriente eléctrica. ¿Qué es lo que da la luz? La electricidad. Hace notar la lámpara, sí, pero lámpara con electricidad. Entonces, la fe, Santiago dice, usted cree, hace bien, los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, no se salvan. Entonces, para salvarse hace falta tener ¿qué? La gracia, gracia. La gracia alumbra la fe, esperanza, la caridad y da el Espíritu Santo. Cuando uno peca mortalmente, destruye la caridad, destruye la gracia, queda la fe como la lámpara sin luz. Bien. Y por esta vía se perdonan los pecados en virtud de la pasión de Cristo, dice Santo Tomás. Entonces hace falta tener la fe en la mente y en la voluntad. En la mente, creer, en la voluntad, amar. Ahora, el que cree y no ama como Dios quiere ser amado, es decir, vive el pecado mortal, porque todo pecado mortal es amar algo en lugar de Dios, más que Dios. El pecado mortal es la voluntad. ¿Por qué uno peca? Porque quiere hacer tal cosa, tal maldad, tal pecado, para dar satisfacción. No robarás, roba. Entonces Dios, su voluntad se apega a la cosa robada. No fornicarás, fornica, bien apega su cuerpo a lo que no debe, contra la ley de Dios. Entonces, resumen de este primer fruto. Liberación del pecado. Leemos en el Apocalipsis de San Juan, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Santo Tomás dice, la pasión de Cristo es causa propia de la remisión de los pecados, porque excita en nosotros la caridad, nos hace amar a Cristo y detestar el pecado. Por vía de redención nos mereció la salvación y nos rescata, y por vía de eficiencia se aplica a nosotros efectivamente.